Habíamos entonces ya presentado el autor del Apocalipsis, que no es el apóstol Juan, sino un profeta de nombre Juan. Habíamos visto en qué lugar se escribió, muy probablemente, y también una fecha muy probable en que se haya escrito. Lugar, Asia Menor. Fecha, finales del siglo I, por los años 90-100. Después de ver eso, pasamos ahora a otro punto, que es precisamente el contenido. ¿Qué contiene nuestro libro del Nuevo Testamento con el que culmina todo el Nuevo Testamento? Contenido. El Apocalipsis contiene la revelación de Jesucristo a las comunidades. El libro ayuda a conocer la vida, obra y significado de la muerte y resurrección del Mesías Jesús. Comunica también el mensaje del resucitado sobre lo que ha de suceder pronto y lo que ha de suceder después. Esto es, su intervención en la historia para salvar a las comunidades. Explicamos este asunto. Entonces, hemos dicho, el Apocalipsis contiene una revelación de Jesucristo. Leyendo el Apocalipsis, vamos a conocer su vida, su obra, el significado de su muerte y resurrección. Vamos a contemplar a Jesús resucitado. Y también su mensaje. El Apocalipsis tiene un mensaje particular de Jesús resucitado. Lo expresa en algunos pasajes. Vamos a leer en el texto bíblico y dice, lo que ha de suceder pronto, eso dice en 1.1. Y luego en 4.1 vuelve a decir lo que ha de suceder después. Pero hay otros pasajes que queremos también leer. Y entonces vamos a buscar nuestra Biblia y nuestra Biblia dice 1.1, revelación de Jesucristo, y vuelvo a insistir, es revelación de Jesucristo, no de otras cosas. Y luego aparece allí que se nos dice, se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Entonces eso va a revelar Jesucristo, lo que ha de suceder pronto. Vamos a ver otro texto en donde ya va a hablar Jesús resucitado. Y entonces dice en el versículo 19, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. El Apocalipsis contiene lo que el profeta ha visto, algo del pasado, ya lo vio. Lo que ya es, o sea, lo que está sucediendo, y luego lo que va a suceder más tarde. Bueno, esa es una indicación de su contenido. Vamos al capítulo 4 en el versículo 1. Y allí encontramos, después tuve una visión, he aquí que una puerta estaba abierta en el cielo y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me decía, sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Ustedes se dan cuenta que el Apocalipsis entonces nos va a revelar un mensaje de Jesús sobre lo que ya sucedió, sobre lo que ahora está sucediendo y sobre lo que va a suceder después. Tomo otra vez en el capítulo 1 para que veamos los 3 tiempos de los que nos habla el Apocalipsis. 1.19. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Lo que has visto, pasado, lo que ya es presente y lo que va a suceder más tarde. Y de hecho, con estos 3 tiempos de la historia, así se presenta Dios. Fíjense. Vamos a ver Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es
que era y que va a venir, el Todopoderoso. ¿Cómo es Dios? El que es en el presente. ¿Cómo es Dios? El que era en el pasado. ¿Cómo es Dios? El que va a venir en el futuro. Entonces, el mensaje del Apocalipsis tiene que ver precisamente con estos tiempos. Lo que ha de suceder pronto, lo que ha de suceder después, lo que ha sido, lo que es. Ese es precisamente el contenido del Apocalipsis, una revelación de Jesucristo sobre los tiempos de la historia. Ese es el contenido. Vamos a ver ahora, seguimos adelante, con el propósito del Apocalipsis. Letra E. Apocalipsis en griego significa quitar el velo, desvelar, revelar. El libro pretende quitar el velo de los acontecimientos de la historia, no para hacer planteamientos doctrinales, sino para animar y dar consuelo a las comunidades y alentar su resistencia activa ante el imperio. El narrador dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. El Apocalipsis no pretende atemorizar ni anunciar calamidades o introducir en un mundo esotérico. Es un mensaje profético de esperanza. Para ello hace una interpretación simbólica de la fe en el Cristo exaltado. Entonces explicamos ahora. Primero la palabra apocalipsis, apocalipto. Quiere decir quitar el velo, desvelar, revelar. Es como cuando ustedes ven que en un edificio se coloca una placa y cuando llegan los que asisten a la inauguración ven esa placa cubierta con un velo, con una especie de cortina. Y en el momento de la inauguración se quita el velo, se quita la cortina, se desvela y entonces se revela la placa. Eso hace el Apocalipsis. Su propósito es revelar, quitar el velo al plan de Dios sobre los acontecimientos de la historia. ¿Y esto para qué? Precisamente para dar consuelo a las comunidades, para alentarlas en esos momentos de crisis, en esos momentos difíciles. Por lo tanto, en la parte de abajo, en verde marqué, es un mensaje profético de esperanza. Ahora, ¿de dónde lo deducimos? Marqué en azul el texto mismo del Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Hay una bienaventuranza, dice: dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía. El Apocalipsis entonces es un mensaje de bienaventuranza, de dicha, para los que lo leen y para los que lo escuchan ese mensaje. Entonces, dejemos a un lado esas maneras de leer el Apocalipsis completamente viciadas. El Apocalipsis no pretende aterrorizar, no pretende contar catástrofes o algo esotérico. Más bien es lo contrario de lo esotérico. Pretende revelar, quitar el velo de los acontecimientos para darle consuelo a los cristianos. Y entonces, vamos, después de ver el propósito, vamos a otro punto, a resumir lo que acabamos de ver. Resumimos. Yo voy a leer la segunda columna y le pedimos a nuestra lectora que lea la primera columna, la primera línea. Autor en el relato. Juan de Patmos. Autor real. Un profeta judeo-cristiano. Destinatarios. Comunidades de Asia Menor. Fecha. Entre los años 90 y 100 después de Cristo. Propósito. Consolar al pueblo sufriente. Contenido. Jesucristo y su mensaje. Remarco las primeras dos líneas. Autor en el relato. Dentro del relato se nos dice que es un tal Juan que está en Patmos. Entonces, el autor en el relato es Juan de Patmos. Y luego, ¿realmente quién lo escribió? No sabemos nada quién es ese Juan de Patmos.
No sabemos quién es, no tenemos otra nota biográfica en la historia, simplemente deducimos que quien escribió el Apocalipsis debió haber sido un profeta judeo-cristiano. Dejamos ese 2.1, vamos al 2.2. ¿Cómo está organizado, cómo se divide el libro del Apocalipsis? Primer párrafo. El libro del Apocalipsis comienza con una introducción. El cuerpo son dos grandes unidades narrativas, un proceso de liberación y la destrucción de los agentes del mal. Su conclusión es un desenlace feliz. Entonces, como toda narración, tiene una introducción y una conclusión. Y al centro, dos grandes unidades narrativas. Explicamos y se los pongo ahora en colores para que lo vean. La primera unidad narrativa en verde es un proceso de liberación. La segunda unidad narrativa en azul es el relato de la destrucción de los agentes del mal. Entonces, introducción, proceso de liberación, destrucción de los agentes del mal y conclusión. Siempre concluye con un desenlace feliz. Vamos a ver ahora en el cuadrito cómo se encuentran esas cuatro grandes partes. 1. Introducción. Son los primeros 3 capítulos. 2. Liberación del pueblo oprimido. Del capítulo 4 al capítulo 11. 3. Juicio y destrucción de los agentes del mal. Eso, del 12.1 a 15.4 son las 3 grandes señales. Y después, de 17.1 a 20.15 es la destrucción de los agentes del mal. 4. Conclusión. Del capítulo 21 y el capítulo 22. Vamos a ver ahora en la página siguiente, página 4, vamos a ver más detallado este esquema. Más detallado, ustedes pueden ver allí la introducción. Ahí está la introducción. Vamos a ver que la introducción tiene 2 elementos en letra negrita. ¿Cuáles son esos 2 elementos? Prólogo y saludo, las 7 cartas proféticas. Eso. Y en el prólogo encontramos pues el origen y el objetivo del libro y luego el saludo epistolar. Y las cartas proféticas a las 7 iglesias comienzan con una visión de Jesús resucitado y luego se lee cada una de las 7 cartas. Los capítulos 2 y 3 es lectura de las 7 cartas. Vamos a ver ahora la siguiente grande unidad narrativa, que es precisamente la liberación del pueblo oprimido. Esta liberación del pueblo oprimido tiene 2 divisiones en letra negrita, que serían el libro de los 7 sellos, las 7 trompetas. Así es. Entonces, en el libro de los 7 sellos, eso va a comenzar con Dios y el Cordero que están en el cielo. Ahí va a aparecer Dios que es adorado en su trono en una liturgia celeste. Luego Dios tiene un libro en la mano y el Cordero va a tomar ese libro y va a abrir el libro, porque el libro está sellado. Y el capítulo 6 se dedica a la apertura de los sellos del libro. Uno por uno se van abriendo los sellos hasta el capítulo 8, versículo 2, cuando se abre el 7º sello. E interesante, el 7º sello contiene 7 trompetas. Esta escena de las 7 trompetas comienza con un cuadro muy bonito donde aparece un altar del incienso en el cielo, donde se le da culto a Dios con el altar del incienso. Y sigue con el toque de las 7 trompetas. Una por una, las 7 trompetas son tocadas por los ángeles. La tercera o la segunda grande unidad narrativa, aquí marcada con el número 3, la vamos a encontrar dividida en 2 partes
marcadas con letra negrita. Las 3 grandes señales, destrucción de los agentes del mal. Bien, explico entonces. Las 3 grandes señales, la primera es la mujer y su hijo, la segunda es el dragón que se lanza contra el hijo, y aquí se divide en 3 puntitos, el dragón y sus bestias, son 2 bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra. Luego viene el cordero en el monte Sión acompañado de 144,000 y allí se anuncia un juicio. Y viene la tercera grande señal, que son 7 plagas y 7 copas. Comienza entonces mencionándose las 7 plagas y luego van vaciándose las 7 copas. En el capítulo 16 se vacían las 7 copas. Y así llegamos ya a la destrucción de los agentes del mal. Cada uno de los agentes del mal, de los que hacen daño a la historia, va siendo destruido. Babilonia, que es la gran ciudad, se presenta y cae. Cayó la gran Babilonia. Luego, las 2 bestias quieren combatir a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y son eliminadas. Finalmente, el dragón es aniquilado por Dios. El dragón, la serpiente antigua llamado Diablo o Satanás. Y luego, como diría San Pablo, el último enemigo en ser destruido va a ser la muerte, y entonces la muerte y el Hades simplemente se mueren. Se muere la muerte, se acabó la muerte. Y así el libro se encamina a su conclusión, que la vamos a presentar en 2 partes, que serían la nueva creación, epílogo y saludo. Es la nueva creación, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y luego va a haber una ciudad nueva, la nueva Jerusalén. Entonces, una nueva creación es cielo nuevo y tierra nueva, y además una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Y finalmente, el último capítulo, se certifica el libro profético, o sea, se garantiza de que sea una revelación de Jesús. Y el último versículo es un saludo epistolar, un saludo de despedida. Entonces, pasamos al 2.3. Una característica de los libros apocalípticos y también del Apocalipsis del Nuevo Testamento es el lenguaje simbólico. Por cierto, antes de entrar a este punto, quisiera invitarles a que ese cuadrito con el esquema que organiza el Apocalipsis lo tengan siempre presente. Cuando lean ustedes el Apocalipsis, tengan presente el desarrollo de toda la trama, para que cada episodio lo ubiquen precisamente en el momento en el que corresponde. Es como cuando ven ustedes una película y después la platican. ¿Te acuerdas de la escena funada de tal? Y alguien tiene que decir, sí, pero eso es al principio. Y otro comenta, sí, pero eso ya sucede casi al final. Quiere decir que para comprender algo tenemos que ubicarlo en el momento del desarrollo de la trama. Y a eso nos ayuda precisamente ese esquemita. Y ahora sí, pasamos al 2.3. Lenguaje simbólico. Lo más característico del libro del Apocalipsis es el desfile exuberante de símbolos, imágenes, metáforas, mitos, himnos. En el lenguaje cifrado de sus visiones, describe fenómenos extraordinarios, usa números, colores, sonidos, etc. El Apocalipsis con sus símbolos da que pensar. Entonces, vamos a explicar el lenguaje simbólico propio de todos los libros apocalípticos. Hay muchos símbolos. En el Apocalipsis del Nuevo Testamento vamos a encontrar imágenes, metáforas, mitos, himnos. Ya habíamos dicho los himnos, los mitos, como por ejemplo el dragón, las metáforas, muchas metáforas. Por ejemplo, la novia del Cordero es una metáfora. Entonces, y además aparecen otros fenómenos extraordinarios, el sol de negro, la luna de rojo, es lenguaje simbólico. Aparecen muchos números, 7 iglesias, 7 estrellas, 12 tribus,
5.000 colores, sonidos de trompetas. Un estudioso de la capacidad simbólica del ser humano, el ser humano es un animal simbólico, podríamos definirlo así, nos decía este gran filósofo que los símbolos dan que pensar. Nosotros cuando leemos, vemos un elemento simbólico, hay que reflexionar. Eso veo, hay que ver qué significa. Lo que veo es el significante, hay que ver cuál es el significado. Entonces, el Apocalipsis se caracteriza por su lenguaje simbólico. Vamos ahora a dar un pasito adelante, un paso adelante. Entonces, vamos a ver que con su lenguaje simbólico, el Apocalipsis va a interpelar al lector. ¿Qué propósitos tiene ese lenguaje figurado y cómo funciona? Entonces, vamos a leer el inciso A. El lenguaje figurado o imaginativo es siempre un tanto enigmático, alude, evoca. No solo informa a su lector, apela a la imaginación, despierta emociones, provoca, busca motivar, persuadir, movilizar. En todo símbolo hay un significante y un significado. Importa el significante que se ve o se oye, porque despierta la imaginación. Siempre hay que interpretar su significado para lograr una mejor comprensión. Con símbolos se puede hablar mejor de las realidades de la vida. Sirven para interpretar la historia y el plan de Dios. Una lectura fundamentalista distorsiona los símbolos, los considera como descripciones de la realidad histórica concreta. Entonces, tenemos pues que reflexionar sobre este lenguaje simbólico. Decíamos, el lenguaje simbólico da que pensar. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Seguramente ustedes han visto los Juegos Olímpicos, que por cierto este año no se van a celebrar, es año bisiesto, no se van a celebrar por el motivo del coronavirus. Bien, en algunas competencias, cuando va el atleta, por ejemplo, un atleta de pista, que va entrando a la pista y van dos juntos a ver quién gana, entonces inmediatamente los fanáticos salen y le sacan la bandera a uno de los que va luchando por ganar el primer lugar. ¿Qué cosa es la bandera? Si nosotros decimos lo que vemos, pues simplemente es una tela pintada con algunos colores. Es eso, una bandera, una tela pintada de colores. Pero lo importante no es lo que se ve, lo importante no es el significante que se ve o se oye, lo importante es el significado. ¿Qué significa? Hay que interpretarlo. Entonces, cuando va el atleta y ve su bandera, se recuerda de su patria, de su familia, de sus amigos, de todo eso que le alude a su patria, a sus tradiciones, el gran esfuerzo que hizo para prepararse, evoca todos los momentos que tuvo que pasar para llegar a la competencia. Entonces, imagina todo eso y despierta la emoción, agarra más fuerza. El lenguaje simbólico busca motivar, busca persuadir, busca movilizar. Entonces, en los símbolos hay que distinguir siempre el significante. Es lo que se ve y lo que se oye, algo muy modesto. Se percibe por los sentidos, es algo físico. El significado es algo que percibimos, que recordamos, que construimos. Es un poco más espiritual. Apela a nuestros recuerdos, a nuestra imaginación, a nuestra fe, a nuestras convicciones. El significado es lo que cuenta. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo las lecturas fundamentalistas se quedan con el significante.
Pues sí, ahí está. Pero ¿qué cosa significa? Él es el fundamentalista, es el como dice, mira, ahí ves una bandera, tal y tales colores, esa es la bandera de tal país. Bueno, ¿y qué significa en una competencia? Hay que ver el significado. Entonces, una lectura fundamentalista generalmente distorsiona los símbolos y por lo tanto los malinterpreta. Y con esto pasamos a un siguiente punto sobre los símbolos de nuestro libro del Apocalipsis, los símbolos más usados. Adelante. Los símbolos más usados por el Apocalipsis eran conocidos por los lectores. En primer lugar, vamos a ver algunos símbolos tradicionales. Vamos a ver unos poquitos, son como unos 8. Primero, Mujer, en la Biblia representa un pueblo o una ciudad. prostituta, Es el símbolo profético de la idolatría y de las costumbres disolutas, eso en todos los profetas. ángel, Es el mensajero de Dios. Ángelos en griego quiere decir mensajero. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchos ángeles, son los mensajeros de Dios. cielo, Es el lugar imaginado de donde está Dios. Decimos, Dios está en el cielo y en la tierra en todo lugar. En el fondo, Dios está más allá de todos los lugares, pero simbólicamente decimos está en el cielo. tierra, Es la zona propia del hombre, ahí donde nosotros vivimos, la tierra. árbol, árbol de la vida, Nos recuerda precisamente el gozo del paraíso terrenal que en el Apocalipsis se va a recrear en el futuro. El paraíso terrenal no fue destruido, fue cerrado. Y entonces el Apocalipsis, en el final, nos va a presentar el árbol de la vida. cosecha o vendimia, En la Biblia es el símbolo del juicio. Cosechar, sacar los frutos, eso significa juzgar. Entonces, cosechar, yo voy a recoger, por ejemplo, las mazorcas buenas y voy a desechar las mazorcas podridas. Hago un juicio. La vendimia es la cosecha de la uva y ahí, lógicamente, voy a recoger los racimos buenos. Los racimos que ya se secaron o lo que sea, pues los voy a dejar a un lado. La cosecha o la vendimia es símbolo del juicio. trueno, Así se presenta la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Como ven, los símbolos del Apocalipsis, los símbolos tradicionales, hay muchos más, vimos unos pocos. También hay animales simbólicos. Vamos a ver cuáles son esos animales simbólicos. cordero, Es un símbolo para aludir a Jesús. Jesús es el Cordero Pascual. Con su sangre salva la vida del pueblo. Recuerdan ustedes en la lectura del Éxodo, mataban un corderito, tomaban la sangre y pintaban los marcos de las puertas y así pasaba el ángel exterminador y entonces la sangre de ese cordero salvaba a los que estaban dentro de la casa. Pues este simbolismo se emplea en el Apocalipsis. Jesús es el Cordero Pascual. caballos, Según Zacarías, son los vientos del cielo que ejecutan los designios de Dios, los vientos que corren como caballos. langostas, Es en los pueblos del Medio Oriente, es realmente el flagelo del trabajo campesino. Trabajaron todo el año, llegan las langostas y se lo comen todo. Hay zonas de África donde las langostas son, como se dice, una verdadera plaga. Y las langostas recuerdan la plaga de Éxodo 10. bestia, Con este símbolo de la bestia se designa al Imperio Romano, ese poder malvado que encarna el mal. Un imperio que conquista y que cobra tributos no puede ser imaginado de mejor manera que con una bestia. dragón, Allí, en este símbolo que aparece en el Apocalipsis y que aparece también en otros pasajes, el mismo Apocalipsis, para que no lo dudemos, nos lo explica. En el capítulo 12, versículo 9, se nos dice qué cosa es el dragón. Lo voy a leer directamente del texto bíblico, voy a buscar el texto bíblico, Apocalipsis
capítulo 12, versículo 9. Voy a buscar en mi Biblia para que leamos todo este pasaje. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo. Bueno, vamos adelante. ¿Quién es ese dragón? Versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. O sea, Miguel, el arcángel Miguel, vence al dragón y lo arroja del cielo. Pero el gran dragón, ¿quién es? Otra vez, en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el gran dragón es la serpiente antigua llamado diablo o Satanás. Es el poder diabólico, el dragón. Bien, volvemos entonces a otro símbolo, el penúltimo. 7 cabezas. Eso. En el Apocalipsis no lo explica. 7 cabezas son 7 colinas de la ciudad de Roma. Y dice también 7 cabezas son 7 reyes. Cuerno. Cuerno en la Biblia, el libro de Daniel, también el Apocalipsis, significa el poder, el que heredan los reyes a sus hijos, el poder heredado. ¿Y por qué el poder se representa por un cuerno? Bueno, ustedes ven un toro. Si al toro le cortan los cuernos, pues ya no tiene fuerza para destruir y agarrar al torero. Los cuernos son su poder. Esos son los símbolos, pues, de los animales simbólicos. Pasamos adelante y vamos a ver otros símbolos. Vamos a ver. Otros símbolos. Todavía no terminábamos eso. Después de esas, ¿cómo se llama? Estaba perdiendo. Ahorita me encuentro. Página 4. Animales simbólicos. Vamos a ver. El símbolo de los números. En el Apocalipsis hay números que tienen significado simbólico. Vamos a ver. 3. Significa lo divino y lo antidivino. Lo divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diríamos, ¿verdad? Lo antidivino, el dragón, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra. Vamos a ver otro número. 3,5. 3,5 es la mitad de 7. Es un periodo limitado de tiempo. Es el tiempo de prueba y de la persecución. Si el número 7 es símbolo, pues, de algo perfecto, la mitad es lo imperfecto. Por lo tanto, un tiempo de prueba. En el Apocalipsis, el número 7 se presenta de varias maneras. Se dice, por ejemplo, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Son 3 tiempos y medio. O también 42 meses. 42 meses serían 3 años y medio. Un año tiene 12 meses. 12 meses por 3 son 36 meses. La mitad de un año son 6 meses. Entonces, 36 más 6 son 42 meses. Y también en el Apocalipsis se habla de 1260 días, que son efectivamente 3 años y medio. Otro símbolo. 4. El 4 es un símbolo que alude a la tierra, al mundo creado y visible, al mundo de los 4 horizontes, norte, sur, este y oeste. Cuando veamos el 4, es la tierra, es un poco el cosmos. Otro símbolo muy socorrido en el Apocalipsis. 7. El número 7 en el Apocalipsis aparece 55 veces.
Y el 7 se compone del 3, que es el número divino, y el 4, número de la tierra. Y por lo tanto simboliza la perfección, la plenitud. Y por eso 7 iglesias, son todas las iglesias, es la perfección de la iglesia. 7 sellos, un libro sellado con 7 sellos, o sea, un libro bien sellado, un libro bien cerrado. Número 7, símbolo de la perfección. Y pasamos adelante todavía con los símbolos. Y entonces seguimos con el otro símbolo numérico. 6. 6 es 7 menos 1. Si 7 es lo perfecto, 7 menos 1 es lo imperfecto. Por lo tanto, el número 666 podría interpretarse como 666, una triple imperfección, una total imperfección. Pasamos al otro número. 10. 10. 10 es el número de la totalidad. ¿Cuántos dedos tenemos en las manos? 10 dedos. Todos los dedos de la mano. Una totalidad. Número 12 sería 3 por 4. 12 es 3 por 4. Significa algo completo. Es el Israel de las 12 tribus, o es la iglesia o el nuevo Israel de los 12 apóstoles. Y finalmente, ese número tan traído y llevado. 144,000 sería 12 por 12,000. 12,000 de cada tribu. Si de cada una de las 12 tribus hay 12,000, en total serían 144,000. Sería el Israel de Dios. Y pasamos ahora a los símbolos de los colores. Blanco. El color blanco, que también aparece muchas veces en el Apocalipsis, es el símbolo de la victoria, de la alegría, de la dignidad, de la salvación, de la comunión con Dios. Por eso Jesús resucitado aparece vestido de blanco. Por eso nosotros en Pascua utilizamos el color blanco, el color de Jesús resucitado. Otro color. Rojo. Es el color pirros, rojo. Es el símbolo, todavía en nuestras culturas, el símbolo de la violencia, del poder sanguinario, de la sangre derramada de los mártires. Otro color. Negro. Significa muerte, impiedad y desgracia. Por eso nuestra cultura de tradición cristiana, bíblica, pues lógicamente el color negro en muchos de nuestros países es el color de luto. Cuando alguien va vestido de negro, nosotros suponemos tuvo quizá algún difunto en casa, símbolo de la muerte, pero también de la impiedad y de la desgracia. Vamos a ver que el Apocalipsis tiene también un lenguaje mítico. Vamos a ver qué significa esto, porque a veces se piensa mito, un mitote, es una mentira. No, en sentido técnico, antropológico, vamos a ver lo que es un mito. El mito era una forma de comunicar la verdad, en modo simbólico, metafórico. El mito es una construcción imaginaria. Lo imaginario está en lo que narra, pero eso que narra y que nunca sucedió es en verdad la interpretación de lo que sí sucede en la realidad. No representa la realidad, la interpreta. El mito es un modo de decir la verdad. De esta manera, lo histórico del mito no está en lo que relata, sino en aquello a lo que el relato se refiere. El lector de un mito sabe que hay ficción solo en lo que dice el relato. La verdad está en lo que el relato alude e interpreta. Con el mito se construye una nueva visión de la realidad, una nueva conciencia. Vamos ahora a explicar este punto en sentido antropológico. Les pinté en azul lo que los antropólogos nos dicen sobre los mitos.
Es una forma de comunicar la verdad, es un modo de decir la verdad. O sea, es un modo simbólico de decir la verdad. En el mito hay dos elementos. Lo imaginario, o sea, el significante, es lo que se narra. Y luego lo histórico es aquello a lo que eso que se narra, aquello a lo que el relato se refiere. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la bestia que sale de la tierra. ¿Qué cosa vemos? Una bestia con 7 cabezas, con cuernos y coronas y no sé cuántas cosas. Vemos una bestia, decimos bestia peluda, y allí eso es un símbolo, eso es imaginario, eso es lo que nos narra una bestia que sale de la tierra. También tenemos una bestia que sale del mar, y lo mismo, cabezas, cuernos, etc. Una bestia que sale del mar. Ahí está la imagen, lo que se narra. Pero vamos a ver ahora el significado histórico. ¿A qué se refiere esa imagen? Esa imagen se refiere precisamente, la bestia que sale del mar se refiere al imperio y la bestia que sale de la tierra se refiere a pues un mensajero del imperio que hace propaganda del imperio. Esas son las dos bestias. ¿Qué cosa vemos? Dos bestias. Son las imágenes, lo que nos cuenta el relato. Pero lo importante es el significado histórico. ¿A qué alude eso? Eso alude, son imágenes del Imperio Romano. Un imperio que sale del mar. El Imperio Romano era un imperio marítimo, un imperio comerciante, un imperio que circulaba por el Mediterráneo y ahí llevaba mercancías, sacaba todos los tributos, explotaba los pueblos y por eso la gente lo miraban como una bestia que todo lo devoraba. Lo representan como una bestia. Lo histórico, pues es la realidad del imperio. Ahora, ¿dónde está la verdad de un mito? El mito es un modo de decir la verdad. Entonces, en la parte de abajo dice, la verdad está en lo que el relato alude o interpreta. Entonces, la bestia que sale del mar, ¿qué verdad nos comunica? Pues justamente lo que ese símbolo, lo que alude ese símbolo, alude al imperio marítimo, al imperio saqueador, al imperio que se lleva todo en tributos. Esa es la verdad de ese mito. Lo que vemos es una bestia horrible. Lo que significa es esa realidad horrible de que a esos pueblos los exploten. Y ahora vamos a ver un cuadrito en donde recordamos lo que acabamos de decir. ¿Cómo es el lenguaje mítico? Relato mítico. El relato no sucede, necesita interpretarse. La historia Sí sucede y a la historia se alude, pero esa historia no se narra, solamente es aludida por el relato mítico. Entonces, regreso al símbolo de la bestia que sale del mar. No hay ninguna bestia tan horrible que salga de repente por la playa. Eso no sucede. Pero eso sirve para interpretar algo. ¿Qué interpreta? Una historia. Y la historia sí sucede. O sea, por el mar Mediterráneo circulan las mercancías de ese imperio que conquistó y que domina los pueblos. Y entonces, cuando yo veo esa bestia que sale del mar, se está aludiendo a esa explotación, a esa opresión. Pero esa opresión no se narra, no se cuenta. Se simboliza, se personifica en ese animal horrible. Ahora, 2.4, vamos a ver otro punto. En el Apocalipsis hay también otras formas literarias, otros tipos de literatura.
Aunque los movimientos llamados apocalípticos y la literatura apocalíptica han tomado su nombre del título del Apocalipsis del Nuevo Testamento, este libro Este libro es más una obra profética que apocalíptica. Es una forma profética de cristianizar el núcleo de la apocalíptica judía. Explico entonces tipos de literatura del Apocalipsis. Los movimientos llamados apocalípticos y la literatura apocalíptica han tomado su nombre del título de nuestro libro, que es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero este libro en realidad es una obra profética, es un mensaje profético. Y así esta forma profética sirve para expresar el núcleo de la apocalíptica judía. Muy bien, vamos a ver entonces qué es un libro de profecías. Inciso A. Libro profético. El Apocalipsis se autodefine desde el principio y al final como esta profecía, las palabras proféticas de este libro. El Apocalipsis, más que adivinación del futuro, es interpretación del presente para encontrar un sentido al futuro. Entonces, en 1.3 se dice esta profecía. En varios otros pasajes se habla de las palabras proféticas de este libro. Entonces, ¿qué tipo de libro tenemos en el Apocalipsis? Un libro profético. Y por lo tanto, como todos los mensajes proféticos, hacen una interpretación de la historia. Los profetas no eran adivinos de la historia, interpretaban la historia. Otra característica, otra forma literaria de nuestro Apocalipsis, inciso B, es que pertenece a la literatura epistolar. B. Carta o epístola. Después del prólogo, el Apocalipsis comienza con los elementos propios de una carta antigua: remitente, destinatario y saludo. Así es. Entonces, el Apocalipsis comienza como si fuera una carta antigua. ¿Quién manda la carta? ¿A quién se dirige? Y luego un saludo. Para esto es importante que veamos en el texto bíblico esos elementos de la literatura epistolar. Y entonces vamos al principio de nuestro libro del Apocalipsis. En el capítulo 4, vean, dice: yo, Juan, a las 7 iglesias de Asia. Ahí está, yo, Juan, es el remitente, el que manda la carta. A las 7 iglesias de Asia, el destinatario. Y luego viene el saludo: gracia y paz a vosotros, y luego de parte de aquel que es, etc. Gracia y paz a vosotros, esa es precisamente el saludo inicial. ¿Cómo saludan las cartas? El apóstol Pablo así saluda en sus cartas. Ahora, el cierre es también una bendición. Vamos a ver, el cierre es una bendición. Hasta arriba, hija. Elemento típico del saludo final de una carta. Así es. Entonces, en 22-21, el último versículo, encontramos un saludo final que termina precisamente como una carta. Y entonces vamos a buscar nuestra Biblia, el último versículo, 22-21. Y lo vemos. Dice: que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Este es final propio de una carta. Bueno, pero entonces el Apocalipsis comienza como una carta y termina como una carta. Pero
el cuerpo de esa carta es un relato. Letra D. Aunque incluye varios tipos de literatura, el libro del Apocalipsis es un relato ordenado. Construye un mundo narrativo encadenando varios acontecimientos en una trama y actuados por personajes en diversos escenarios. En lo que sigue, se procederá al análisis de este relato. Así es. Entonces, el Apocalipsis es principalmente un relato, una narración. Y ya habíamos dicho, volvemos a repetir, como relato, como narración, desarrolla una trama realizada por algunos personajes y en algunos escenarios particulares. Y entonces a nosotros nos ayuda mucho a analizar ese relato. Pero el Apocalipsis también tiene, además, dentro del relato, otros tipos de literatura, otras formas literarias. Adelante. 1. Relatos de visión. 2. Relatos de audición. 3. Envío de un profeta. 4. Oráculos proféticos. 5. Juramentos. 6. Himnos litúrgicos. 7. Canto fúnebre. 8. Bienaventuranzas. Ayes. 10. Listas de vicios y virtudes. 11. Cartas breves. Efectivamente, el Apocalipsis tiene 7 cartas a las 7 iglesias y son cartas muy breves. También hay cartas dentro del Apocalipsis, 7 cartas en los capítulos 2 y 3. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso de lo que hemos visto, un ejercicio de anotar falso y verdadero algunas afirmaciones que nos van a leer. Y entonces nos leen la primera afirmación y nosotros decimos si es verdadero o falso. 1. El Apocalipsis del Nuevo Testamento se dirige a un grupo de iglesias de Asia Menor. Efectivamente, verdadero. 2. El Apocalipsis se escribió entre los años 90 y 100 después de Cristo. Verdadero. 3. El Apocalipsis se propone alentar la resistencia activa ante el imperio. A ver, el Apocalipsis les dice a los cristianos, a ver, búsquense unas armas, unas espadas, unos caballos, para que resistamos activamente al imperio. No sabían que iban a perder, entonces esto es falso. 4. El color blanco es símbolo de victoria, alegría y comunión con Dios. Verdadero. 5. El mito es una forma de comunicar la verdad, es interpretación de la realidad. Verdadero. 6. El Apocalipsis evita las imágenes del mundo simbólico del imperio. Nosotros aquí podríamos decir que esto es falso, utiliza más imágenes bíblicas, pero también utiliza algunas imágenes del imperio, por ejemplo, los caballos. No las evita, las usa. 7. 7. El Apocalipsis del Nuevo Testamento es una obra profética más que apocalíptica. Efectivamente, es un mensaje profético que utiliza elementos apocalípticos, pero no es como los apocalipsis en general. 8. Aunque incluye cartas y drama, el Apocalipsis es un relato ordenado. Es lo principal, es un relato verdadero, pero incluye otras formas literarias. Y con esto pasamos a el siguiente tema, muy importante, la trama del Apocalipsis 3.3. El plan narrativo del Apocalipsis. La trama permite ver la secuencia de acontecimientos que dan a un relato su significado y dirección. Entonces,
en el Apocalipsis tenemos que ver la secuencia de la trama. Y entonces, para ver la secuencia de la trama, como en una película, tenemos que ver cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo termina. Y las tramas tienen principalmente esos momentos. Letra B. Los 3 momentos de la trama del Apocalipsis. En el comienzo, después de la identificación del libro, la situación inicial presenta a Jesús resucitado con sus 7 mensajes a las iglesias. Así comienza, presentando a Jesús resucitado en medio de las 7 iglesias, y se habla de las iglesias. Vamos adelante. En el centro está el drama del Apocalipsis. Se desarrolla en 2 momentos. A. Una liberación de las tribulaciones históricas producidas por el imperio hasta establecer el reinado de Dios en el mundo. B. Se retoma y profundiza el proceso anterior, ahora con la presentación de los agentes del mal que serán enjuiciados, condenados y eliminados. Entonces, esos son los 2 momentos del centro de la trama. Cuando aparece la liberación de las tribulaciones históricas por obra del Cordero y finalmente la destrucción de los agentes del mal. Y así nos encaminamos al final. En la parte final, Dios recrea todas las cosas para celebrar las bodas del Cordero, y la revelación del libro se autentifica en el epílogo. Entonces, nuevo cielo, nueva tierra, nueva ciudad. Y esa ciudad es la novia del Cordero y se anuncia la celebración de las bodas. Y así termina. Ahora, estos 3 momentos los vamos a presentar en un plan muy sencillo. Letra C. El plan del relato del Apocalipsis. Para exponer los 3 momentos de su trama, la narración del Apocalipsis enlaza 5 unidades literarias. El comienzo es Jesús resucitado y las iglesias. Capítulos 1 a 3. En el centro encontramos la primera grande unidad literaria, número 2. Dios, por medio del Cordero liberador, revela lo que hacen los opresores y las plagas que padecen. Eso. ¿Qué hacen los opresores? Y les van a llegar algunas plagas. Y luego, segundo grande momento de la trama. Dios y el Cordero juzgan y destruyen a los agentes del mal. Eso es lo que narran los capítulos 12 a 20. Juicio y destrucción de los agentes del mal. Y luego así llegamos al final en 2 breves escenas. 4. Dios recrea todas las cosas para las bodas del Cordero. Recrea todo, porque va a haber boda, todo nuevo. Va a ser estreno, todo nuevo. 5. La revelación de Jesús en el libro profético queda certificada. Efectivamente. Y ahora vamos a hacer rápidamente una descripción de cada una de estas unidades. Las unidades narrativas del Apocalipsis. Número 1. Jesús resucitado y las iglesias. Después de la identificación del libro y el saludo epistolar, inicia la revelación de Jesucristo con el resucitado presente entre las iglesias y los mensajes que les envía en 7 cartas. Así es. Pasamos ya al centro. Número 2. Dios, por medio del Cordero Liberador, revela lo que hacen los opresores y las plagas que padecen. Es la historia recreada de un éxodo sin mostrar la tierra prometida. Número 1. Dios en su trono, por medio del Cordero, va a revelar el sentido de la historia contenido en el libro sellado. 2. El Cordero Liberador abre los 7 sellos del libro de la historia
y revela lo que hacen los opresores. 3. El Cordero Liberador revela las plagas que padecen los opresores, cada que tocan las 7 trompetas. Entonces es interesante ver aquí, se revela lo que hacen los opresores y las plagas que padecen. Primero, lo que hacen. Dios nos lo revela en ese libro y aparecen los jinetes que salen a conquistar y a matar. Pero luego vienen las plagas que van a padecer. Las trompetas suenan y vienen unas plagas como las plagas de Egipto contra esos opresores. Y así nos encaminamos a la otra parte del libro del Apocalipsis. 3. Dios y el Cordero juzgan y destruyen a los agentes del mal. Un régimen opresor ejerce su dominio, pero termina destruido. Efectivamente. Y aquí vamos a hacer una pausa porque esto es lo más interesante. Cómo Dios y el Cordero van a juzgar y a destruir los agentes del mal. Para nosotros, un motivo de esperanza. Los agentes del mal serán destruidos. Hacen daño, pero serán destruidos. No van a quedar impunes, no van a prevalecer.